Gracias porque podemos tener el privilegio, hermano. Muchas veces no nos damos cuenta del privilegio que tenemos de poder sentir la presencia del Señor, de poder ver cuando el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Es un privilegio que nosotros no teníamos. Es un privilegio que nosotros como gentiles no teníamos. Gracias a Jesús, ¿cierto? Gracias a Jesús que podemos experimentar su presencia y podemos ser salvos, que es lo más maravilloso. Voy a pedir que abra su Biblia y me acompañe a Mateo 22. Mateo 22, versículo 37. Y quiero comenzar a leer, el 37 es el clave, pero quiero empezar a leer desde el 34. Tiene por título, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por estar en este lugar. Gracias, Señor, porque nos permites poder escuchar tu palabra, poder tener tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de poder también leer lo que tú hablaste en algún momento a tu pueblo, pero también nos alcanzó a nosotros, Señor. Gracias porque somos ese tallo, Señor, implantado, Señor, en el olivo. Gracias porque somos, Señor, al principio, Señor, no éramos un pueblo escogido, pero ahora, Señor, gracias a tu Hijo Jesús, también nosotros podemos alcanzar salvación y podemos tener también esta palabra, Señor, maravillosa. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo, abre nuestra mente para que podamos entender, Señor, lo que tú quieres hablar. Señor, abre nuestra mente para que tú, Señor, puedas poner, Señor, tu pensamiento, que podamos tener la mente de Cristo, Señor. Y ponemos cautivo, Señor, todo pensamiento que no es tuyo. Todo pensamiento, Señor, y todo espíritu que no te alaba, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de distracción, espíritu, Señor, de sueño, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, queremos concentrarnos en tu palabra. Y queremos saber, Señor, lo que tú tienes para decirnos hoy a través de tu palabra. Te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como estábamos leyendo recién, versículo 37, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esta palabra me hacía eco hace como 2 semanas que el Señor me estaba hablando a través de esta palabra, que muchas veces en mi vida personal primero a veces no alcanzamos el poder entender qué es lo que significa esto, el poder entender y darle la importancia a lo que quiere decir. Dice que es el primer mandamiento, es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o sea, denota el 100% de nosotros. Dice, con toda tu alma, que nuestras emociones también estén al servicio de Dios, no al servicio, perdón, que estén cautivas, ¿cierto? Que estén siempre en la mano del Señor. Que todo nuestro ser, que todo lo que nosotros somos pueda estar cautivo y pueda estar rendido a los pies de Jesús. Y con toda tu mente, y esto también es importante porque en la mente es donde muchas veces tenemos nuestras luchas. En la mente es donde Satanás pone los dardos de fuego del maligno que habla el apóstol Pablo. Ahí es donde nos pone los pensamientos malos
Muchas veces del mismo corazón también vienen estas cosas. El Señor Jesús en su palabra dice que del corazón viene todo lo malo del hombre. Y quiero que vayamos a leer esa parte. Dice si me da un segundito, en Marcos 7:18, si lo puede buscar. Marcos 7:18. Del 18 al 23 vamos a leer. Dice entonces: Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, el 20, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Entonces podemos ver, ¿cierto?, que de dentro de nuestro corazón sale todo lo malo. Y aquí quiero llegar con este versículo que estamos leyendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo entonces es posible que con todo nuestro corazón podamos servir al Señor? Con todo nuestro corazón, dice la palabra, tenemos que amarlo. ¿Cómo podemos hacer esto si nuestro corazón es malvado, es perverso? En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces el Señor nos está enviando, nos está llamando a este primer mandamiento grande, el único mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo puede ser esto posible si nuestro corazón es engañoso? Ahí es donde tenemos, ¿cierto?, que ofrecer nuestro mismo cuerpo en servidumbre, como dice el apóstol Pablo. Nuestro mismo cuerpo debemos ponerlo en servidumbre, en oración, en búsqueda de Dios. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente primeramente, teniendo el entendimiento entenebrecido, que tiene que ver con la mente, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces aquí el apóstol Pablo nos habla de dos cosas muy importantes. La primera, la mente. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Muchas veces lo que quiere decir esta palabra es que muchos andan entenebrecidos, andan pensando en otras cosas, no andan pensando en las cosas de arriba, como dice Jesús. Entonces, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. O sea, está hablando de una persona que está fuera de la iglesia, ¿cierto?, que no conoce a Jesús. Y por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El corazón por naturaleza es duro. Por naturaleza el corazón es perverso. Por eso nosotros tenemos que llevar este corazón en servidumbre al Señor. Y también nuestra mente, todos nuestros pensamientos, llevarlos cautivos al Señor. Entonces ahora quiero hablar primeramente del corazón. Y quiero que vayamos a 1 Samuel 15, versículo 22. Entonces yo a esto le puse Saúl y el corazón natural. Entonces vamos a ver dos tipos de corazón. Un corazón natural, que es el corazón perverso que estábamos hablando, y un corazón conforme a Dios. Entonces primeramente vamos a ir a 1 Samuel 15. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta es una palabra para Saúl. Entonces, a lo que quiero llegar es que Saúl empezó muy bien. Saúl era una persona que el Señor eligió para poner como primer rey. Venía de la tribu de Benjamín. Y este fue el primer rey que tuvo Israel. Y cabe señalar también que el Señor nunca quiso poner un rey. El Señor lo que quería era tener hombres de Dios. Pero el pueblo de Israel, en su desobediencia quizás, en su obstinación de querer tener un rey, también pide un rey al Señor. Y Dios le da el voto a su pueblo y elige a este hombre que venía de la tribu de Benjamín. Y vemos que Saúl guía al pueblo de Israel en muchas batallas victoriosas y el Señor lo usa porque en el principio era el escogido de Dios. Y me parece tremendo que el Señor en su palabra dice que Él iba a confirmar el reino de Saúl por siempre. Pero Saúl, por su desobediencia, por su obstinación de creer que lo que él hacía estaba mejor que lo que el Señor le decía, por ese pecado tan grande que es la soberbia y creer que muchas veces podemos hacer las cosas mejor como las hace el Señor, por eso Saúl fue desechado. Y dice, porque el prestar atención, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer, mi amado hermano, es lo que el Señor nos manda como discípulos de Él, como iglesia de Él. El Señor nos manda a obedecer. El obedecer es más grande que cualquier sacrificio que se haya hecho en la antigüedad. Ciertamente, dice la palabra, es mucho más importante. Entonces, la rebeldía y la soberbia de creer que lo que él hacía estaba mejor, eso fue lo que llevó a Saúl a que fuera desechado por el Señor. Entonces ahora, ya que tenemos el primer corazón natural, ¿cierto? El corazón de Saúl, que era un corazón perverso, donde venían todas esas cosas de las que habla Jesús, ¿cierto? Todo esto, los malos pensamientos, todo viene del corazón, dice Jesús. Ese es un corazón natural, un corazón que por naturaleza es rebelde a Dios. Entonces ahora quiero ir a un corazón conforme a Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Qué es lo que el Señor quiere para su iglesia el día de hoy? Entonces quiero leer Hechos, capítulo 13, versículo 20. Dice, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, y esto es tremendo, hermano, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Que el Señor también pueda decir eso de nosotros, que su iglesia el día de hoy pueda ser conforme al corazón de Dios. Entonces vemos que David era un hombre humilde. David fue pastor de ovejas. Cuando tenía entre 14 y 15 años, era pastor de ovejas y cuidaba las ovejas de su papá. Luego él, al tener una vida consagrada al Señor, él alababa al Señor en el campo cuando estaba cuidando. Creó salmos que podemos ver en la palabra. Creó salmos para alabar el nombre del Señor. Él era un hombre, un adorador innato. Y esto me parece interesante porque él era muy, muy reservado y muy reverente con la presencia del Señor. Él tenía claro el Dios grande que había por sobre él, que había por sobre el pueblo de Israel. Él tenía claro que para Dios no había nada imposible. Muchas veces en diferentes iglesias se habla de que Él es un Dios de lo imposible, que el Señor hace milagros. Y muchas veces en el día de hoy no creemos. Muchas veces la iglesia
no quiere creer en los milagros. Muchas veces, muchos milagros no son hechos por la incredulidad que hay en medio nuestro. No hablo de nuestra iglesia, hablo de iglesias en general. Muchas veces hay incredulidad en el pueblo de Dios. Muchas veces hace falta un poco más de fe. Y David tenía muy claro quién era Dios, quién era Jehová para él. Y su comunión era íntima, como dice su palabra. Era un adorador innato, como lo habíamos dicho. Y era conforme al corazón de Dios. Y esto es importante. Conforme al corazón de Dios. No era conforme a su corazón, al corazón del hombre. A pesar de que él era hombre, ¿cierto? Podemos ver que él hacía la voluntad de Dios. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová, no el miedo, ¿cierto? Pero sí el temor a ser reverente. ¿A qué me refiero con reverente? A poder entender que el Señor es tan grande que merece toda mi alabanza, toda mi adoración, y que mi vida también debe estar guiada en ese sentido. No podemos hablar ni predicar algo que no vivimos. Entonces, si queremos hacer la voluntad de Dios, el principio, dice, de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tenemos temor a Jehová, amado hermano, vamos a andar en rectitud. Vamos a andar conforme a la Escritura, como su palabra lo dice. Entonces, es el principio de la sabiduría. Usted es sabio si usted hace estas cosas. Entonces, si amo al Señor con todo mi corazón, tendré temor. Amén. Si amo al Señor, como dice su palabra, que es el primer mandamiento, voy a ser reverente, voy a honrar al Señor con mi vida, no solamente de labios. Y quiero que vayamos ahora a Salmos 25 para más que nada ver la forma en que David hablaba y se expresaba hacia el Señor. Salmos 25. Del 4 al 7 vamos a leer. Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Amén. Imagínense el corazón de David. ¿Por qué era conforme al corazón de Dios? Porque era un corazón humilde, un corazón humilde, digamos, no de la palabra como normalmente tenemos claro en Chile que es humilde, que es una persona pobre. No, humilde, una persona que muestra la reverencia, muestra el temor a Jehová, tiene respeto por la presencia de Dios. Eso requiere entender que el Señor es tan grande, que Él está por encima de todo. Entonces dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Muéstrame, oh Jehová, lo que tú quieres hacer conmigo, tu camino para mí. Quiero andar en tus caminos. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. David nunca le dijo al Señor cómo tenía que hacer las cosas. Nunca desobedeció una orden del Señor. Él siempre era muy reverente en el sentido de hacerle caso en cada cosa que el Señor le pedía. Por eso vemos que en lo que él escribió dice: encamíname en tu verdad. La palabra del Señor es verdad. Esto es la verdad que tenemos. Y luego quiero pasar ahora al Salmo 27. 27:11. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Estamos hablando de lo mismo. David tenía claro que la única forma de poder estar bien con el Señor, de poder ser un cristiano integral, era estar en la senda de Jesús, en la senda, de Cristo. Salmo 26 también dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Integridad requiere
algo completo, ¿cierto? Si hablamos de un cristiano íntegro, como hablaba nuestra pastora la otra vez, es un cristiano que en todas las facetas de su vida es correcto, ¿cierto? Es íntegro. Entonces, el Salmo 26 dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. O sea, habla de una santidad, habla de una persona que se aparta para el Señor. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Es una fe inquebrantable, ¿cierto? Un cristiano tiene que tener una fe inquebrantable. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y aquí nuevamente me quiero detener en lo que estábamos hablando. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y aquí habla de la mente. Escudriña mis pensamientos, examina mis íntimos pensamientos, dice. Los pensamientos están en nuestra mente. Que nosotros podamos decirle esto al Señor también, que Él examine todos nuestros pensamientos, todo nuestro caminar, si realmente nuestro caminar es el correcto en el Señor. Entonces, dice, mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Que nosotros podamos también decir esto como iglesia, mis amados, que andemos en la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Su palabra. Que andemos en rectitud en su palabra. Y ahora me gustaría nuevamente volver a la palabra que estábamos leyendo adelante en Mateos 22. Mateos 22, 37. Entonces podemos ver que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Ese es el principal mandamiento. Entonces tenemos dos ejemplos de cómo hacerlo. Un corazón natural, como lo era Saúl, y un corazón conforme a Dios, como lo era David. Amén. Entonces ahora volvamos acá. Dice entonces, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El primero y grande. O sea, Jesús está hablando que es lo más importante. Y luego dice de estos dos mandamientos, hablando también de amar al prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Quiero leer el 39. Dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Si amo al Señor, voy a amar también a mi prójimo. Si amo al Señor, también voy a amar a la persona, a mi hermano que está en la iglesia. Si no amo a mi hermano, dice Juan, que es físicamente lo puedo ver, ¿cómo va a conocer al Señor? ¿Cómo va a amar al Señor? Entonces, ¿en qué nosotros podemos ver también que amamos al Señor realmente con todo nuestro corazón? Cuando saludamos a nuestro hermano, cuando nos preocupamos por el hermano, cuando somos hospitalarios con la gente que necesita. Ahí es donde realmente vemos. Entonces, si tenemos un corazón conforme a Dios, si queremos amar al Señor con todo nuestro corazón, primero tenemos que empezar con nuestro prójimo, la gente que nos rodea, la gente que nos rodea día a día, pero por sobre todo con los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Entonces así también nosotros, si queremos amar al Señor con todo corazón, debemos hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces, para amar al Señor con todo nuestro corazón, tenemos que tener el corazón de David, mis amados. El corazón de David era un corazón humilde, un corazón que entendía la reverencia que había que tener por el Señor. Tenía temor de Jehová y eso le sirvió también para poder encaminarse en la senda del Señor, en la verdad. Amados, les insto en el día de hoy a que podamos amar al Señor con todo nuestro corazón, que todo lo que hagamos sea para el Señor, que todas nuestras facetas
de persona, ya sea en lo social, en nuestro trabajo, en la iglesia, en todo lo que hacemos, que se note que somos cristianos integrales, que no solamente alabemos el día domingo acá, sino que también tengamos nuestro tiempo de intimidad, así también como lo tenía David. Amén. Póngase en pie.